Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, reclamaciones o impugnaciones contra altas médicas y en general asuntos relacionados con reclamación frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy, y dentro de esta especialidad de nuestro despacho, vamos a hablar de la posibilidad de reclamar una pensión de incapacidad permanente por el padecimiento por la enfermedad de asma grave o enfermedades de tipo respiratorio. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos aclarar o queremos explicar cómo en nuestro despacho, que como hemos dicho somos especialistas en reclamación de pensiones de incapacidad permanente en sus diferentes grados, cómo valoramos la posibilidad de reclamar una pensión de incapacidad permanente, incluso cómo valoramos el grado adecuado de esa reclamación de incapacidad permanente en el caso del padecimiento de asma grave o otras enfermedades de tipo respiratorio. Tenemos que decir que el principal o el dato principal o el aspecto principal que tenemos que analizar a la hora de ver la viabilidad de este tipo de incapacidad permanente por esta patología es valorar la documentación médica de los especialistas que nos acrediten qué tipo de enfermedad respiratoria, qué tipo de asma puede padecer el interesado. Para ello es fundamental tener en cuenta los informes de los especialistas y también informes que acrediten de forma objetiva las conclusiones a las que llegan estos especialistas. En particular, tenemos que poner de manifiesto que desde nuestro trabajo, desde nuestro punto de vista como abogados, lo que nos interesa sobre todo es conocer las limitaciones que provocan esas patologías, ese asma o esas enfermedades de tipo respiratorio, qué limitaciones provocan en el interesado. En particular, nos interesa conocer y tener claro si el asma, este asma grave al que nos estamos refiriendo, a estas enfermedades de tipo respiratorio, son crónicas y estables o bien cursan por brotes. Esto es un aspecto importante porque puede determinar que se reclame una incapacidad permanente o, sin embargo, podría provocar que simplemente fuera acreedora de solicitar periodos de baja temporal y no una incapacidad permanente. Un aspecto muy importante a la hora de valorar este tipo de incapacidad consiste en valorar la influencia de la enfermedad, del asma o de esta enfermedad de tipo respiratorio, en lo que es la capacidad de esfuerzo del interesado. Es decir, qué disnea o qué cansancio puede provocar en la persona que lo sufre, si es un cansancio intenso ante cualquier esfuerzo que pueda realizar, o sin embargo son cansancios de tipo moderado, disneas de tipo moderado o leve, lo que le provoca la insuficiencia respiratoria o el asma al que estamos haciendo referencia. Es muy importante también valorar si tiene algún componente alérgico, es decir, si esta insuficiencia respiratoria puede estar relacionada con algún componente alérgico, algún tipo de gas o de metal o algún tipo de componente químico, porque claro, este aspecto va a ser muy relevante cuando valoremos su incidencia en el trabajo, si va a tener o no el interesado contacto con ese tipo de alérgenos o con ese tipo de sustancias que provocan esta alergia y que provocan a su vez esta insuficiencia respiratoria. En muchas ocasiones, el asma grave o esta insuficiencia de tipo respiratorio podrían provocar también dolores musculoesqueléticos que sin duda, dependiendo del grado y de la intensidad, son aspectos muy relevantes a la hora de valorar la capacidad residual de trabajo, porque insistimos, a nosotros como abogados, más que determinar cómo se llama la enfermedad, que desde luego es importante, tiene que estar diagnosticada y tiene que estar objetivada, lo que más nos interesa, además de eso, por supuesto, son las limitaciones que provocan en el interesado. Porque nosotros lo que hacemos es valorar la capacidad de trabajo del interesado y en función de esa capacidad que quede al trabajador, podremos valorar lo que es la incapacidad, el grado de incapacidad permanente que podríamos reclamar. Lógicamente, el segundo aspecto que tenemos que valorar es el trabajo del interesado. Tenemos que saber qué tipo de esfuerzo físico se le va a exigir, porque como hemos dicho anteriormente, el asma o estas enfermedades pueden provocar cansancio o disnea a esfuerzos mínimos. Por lo tanto, en un trabajo
donde se le exijan importantes requerimientos físicos, puede que exista incompatibilidad. Por lo tanto, tenemos que valorar los requerimientos físicos de todo tipo que se pueden exigir en el trabajo del interesado. Por eso hay que analizar el puesto de trabajo, el trabajo que día a día realiza el interesado. Y ya por último es, valorando estos dos aspectos, valorando el aspecto médico y laboral del trabajo del interesado, tenemos que determinar si podemos pedir una incapacidad permanente y, en su caso, en qué grado. ¿En qué grado sería posible? Pues depende de cada caso en concreto. Habrá casos donde podremos reclamar una incapacidad permanente absoluta, una incapacidad para todo tipo de trabajo, que serán aquellos casos en que la capacidad residual de trabajo que queda al interesado por esta patología o por cualquier otra que pueda estar concurrente, pues le impide realizar cualquier tipo de actividad, aunque sean sedentarias y aunque carezcan esas actividades de requerimientos de esfuerzo físico intenso. Podríamos reclamar en su caso una incapacidad permanente total para el trabajo habitual en aquellos casos en que la insuficiencia respiratoria o el asma no permita al trabajador realizar su trabajo, pero sí le permita realizar otro donde no se le exijan esos requerimientos físicos que sí se le exigen en su trabajo. Pongamos por caso que una persona sufre un asma grave, complicada con algún tipo de insuficiencia respiratoria, que provoca como limitación funcional principal la disnea a mínimos esfuerzos. Y en su trabajo esta persona tiene que realizar intensos esfuerzos físicos. Por ejemplo, un trabajo, podemos poner por ejemplo, de peón agrícola. Pues bien, si esa persona que ante el mínimo esfuerzo ya no puede realizarlo, pues evidentemente va a existir una incompatibilidad con ese trabajo de peón agrícola. Podría realizar otro trabajo que no requiera intensos esfuerzos físicos y por eso lo que le correspondería sería una total para su trabajo habitual y además podría ser compatible con otro trabajo en el que no se le exijan esos requerimientos que sí se le exigen como peón agrícola, por ejemplo. En su caso, también podríamos solicitar una incapacidad permanente parcial, que sería para aquellos casos en que el asma o la insuficiencia respiratoria provoca limitaciones para el trabajo, pero no impide que los podamos realizar. Esa limitación tiene que ser superior al 33% desde el punto de vista del rendimiento efectivo en el trabajo. Si superamos ese porcentaje, pero podemos hacer el trabajo, el trabajador podría reclamar una incapacidad en grado de permanente parcial, que conllevaría una indemnización, en este caso, de 24 mensualidades de su base reguladora. Por eso decimos siempre que va a determinar el análisis del caso en concreto, va a determinar qué tipo de incapacidad se podría reclamar en cada caso en particular, porque va a depender, lógicamente, del estado físico, de la enfermedad en particular que cada interesado tenga, que va a tener estadios y gravedades diferentes, y por supuesto del trabajo que cada uno realice, de su día a día en su actividad laboral. Por lo tanto, todo eso combinado, analizándolo individualizadamente, nos va a llevar a poder concretar qué tipo de incapacidad en cada caso podríamos reclamar. Terminamos el vídeo, como siempre lo hacemos. Este estudio de viabilidad, que en este caso hemos explicado para los temas de asma grave o para los temas de insuficiencia de tipo respiratorio, en nuestro despacho se puede aplicar a cualquier tipo de patología. Y en nuestro despacho, como decimos, nosotros lo hacemos totalmente gratuito. Cualquier persona que esté pensando en solicitar una pensión de incapacidad permanente y quiera saber si a nuestro juicio su reclamación podría tener viabilidad, simplemente llámenos por teléfono que le indicaremos cómo puede obtener usted su informe. Básicamente le adelantamos que va a consistir en que a través del correo electrónico nos hagan llegar todas sus circunstancias personales y médicas y laborales y nosotros valoraríamos la situación de su caso en particular. Si fuera necesario le llamaríamos por teléfono para concretar algún aspecto que tengamos dudoso y una vez que analicemos su caso de forma individualizada, en ese caso le informaríamos sobre la viabilidad de su reclamación según nuestra experiencia profesional de más de 20 años de reclamaciones de tipo de incapacidad permanente y laboral que llevamos en nuestro despacho de abogados. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y como siempre hasta el siguiente vídeo.